Buenas noches, un placer saludarles. Son las 9:05, esto es La Letra Chica de martes. Maite Sarasola, ¿cómo estás? Jorge Temponi, muy bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, ¿cómo podemos hacer para pensar la salud mental en clave de derechos? Y para eso recibimos en este primer bloque a María José Bañato. María José es licenciada en Psicología de la Universidad de la República y ex decana de esa facultad, además actualmente profesora de grado 5 y también directora del Centro de Experimentación e Innovación Social. Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. María José, el tema de salud mental es un tema que nos cuesta mucho. Tratarlo, hablarlo, genera como una resistencia. ¿Por qué es algo que nos interpela tanto y que a la persona que está atravesando una cuestión de salud mental la marginalizamos, la excluimos? Y cuando es algo que nos puede pasar a todos y a todas, en realidad. Sí, en realidad como que cuesta porque tiene una connotación negativa socialmente, ¿no? Hablando en términos muy generales, obviamente hay excepciones, pero siempre que se habla de salud mental, por más que hemos intentado modificar los términos, hacemos alusión a los trastornos mentales o a las patologías, digamos. Y en ese sentido parece una contradicción el hablar de salud y el hablar de trastorno. Entonces queda como una confusión ahí de, bueno, ¿hablamos de salud o hablamos de enfermedad? Y en ese sentido, al transformar la salud mental en la enfermedad, necesariamente aparece como una connotación negativa asociada a varios estigmas de la locura, ¿no? Esto es histórico y aunque se está revirtiendo desde una perspectiva más vinculada a una concepción de salud más amplia y a la enfermedad como parte del proceso de la salud, porque en definitiva no es tener salud, no es lo contrario a estar enfermo y estar enfermo no es lo contrario a estar salud, sino que es parte de un proceso de la vida, el tener episodios, situaciones, etcétera, pero se sigue teniendo una connotación negativa vinculada a la locura, a los trastornos. Claro, no tomamos igual, por ejemplo, si una persona, no sé, tiene un cáncer de riñón, que si una persona, no sé, yo no sé bien los términos, pero no sé, por ejemplo, le sí, cualquier enfermedad crónica, de repente, claro, física, no es tan negativa como una enfermedad mental, ¿no? También pasa con deficiencias intelectuales, ¿no? Es de las poblaciones o de las situaciones más estigmatizadas como que nadie las quiere tener o nadie las quiere tener cerca, ¿no? ¿Y por qué nos da como tanto miedo? ¿Es porque no entendemos la mente? ¿Hay alguna explicación? Creo que en parte es una construcción de un prejuicio social, digamos, de catalogar que tenemos a los individuos en exitosos, en productivos, en buenas o malas personas, ¿no? Y en ese juego también, bueno, aquella persona que de repente no tiene unos hábitos o un comportamiento o un rendimiento que se equipare a lo que se espera para la edad en determinado momento, bueno, es vista como que no puede, ¿no? Está puesto el énfasis en lo deficitario, digamos. Y es como que nos paramos desde ese lugar de estigma hacia el otro, ¿no? Hacia el otro que en alguna medida se pone en un menor valor, ¿no? En un valor negativo, en ese sentido. En este sentido, justamente, eso hace difícil también la comunicación, porque la propia persona que esté afectada por este tipo de problemas de salud, de repente se lo guarda para sí o se lo cuenta, puede ser visto como vergonzante dentro de este estigma. Esto también llega, digamos, al pedido de ayuda en la atención de salud, es decir, es más difícil con este tipo de problemas de salud mental, que la persona busque ayuda que con otros, o no, o eso fluye bien. Sí, de repente también impacta a la persona, ¿no? Porque en definitiva la persona se coloca también en ese lugar de, digamos, de la mirada de los otros hacia ella y está como siempre esa connotación de que el que lo va a mirar diferente en ese sentido. Y a veces hay un proceso como de aceptación, ¿no? Que es necesario para poder consultar, para poder aceptar un tratamiento, una intervención, y hay un proceso también de aceptación familiar o del contexto también. Es muy importante cómo se considere
en el ambiente familiar. Por eso como que si no cambiamos esa perspectiva que va más desde lo social, que también tiene mucha responsabilidad el sector salud, en el sentido que los profesionales aportamos a eso, desde el punto de vista que tratamos a las personas a partir de un diagnóstico y no como una persona integralmente en un contexto determinado. Bueno, todo ello alimenta, digamos, esa cuestión más negativa que en algunos casos puede limitar la consulta o esconderse o evitar tratamientos por decir, bueno, yo no lo necesito en ese sentido, ¿no? A rasgos muy generales, ¿qué ha cambiado con la ley de 2018, la ley de salud mental? ¿Qué cosas se han podido aplicar? ¿Cómo es la situación actual en relación a la ley? Bueno, desde mi punto de vista personal, lo que ha cambiado más la atención a la salud mental ha sido el Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando plantea focalizar la salud a partir de su promulgación, la ley, en el primer nivel de atención y además se crean, digamos, la posibilidad de atención en psicoterapias o atenciones interdisciplinarias, incluso sociales y en comunidad desde el Sistema Nacional Integrado de Salud. Después la ley es como que es parte de ese proceso que no empieza en el sistema, ¿no? Ya en el 86 hay un primer Plan Nacional de Salud Mental, pero bueno, hay una lucha por transformar esa ley que es del 36, muy antigua, y en ese sentido la ley lo que trae son avances conceptuales para integrarlo no solo a la salud, sino una perspectiva de derechos, ¿no? Como un reconocimiento de la necesidad de la accesibilidad que ya estaba en la ley de salud, pero también hace foco en la inclusión. Entonces, no es solamente la recuperación, ¿no? Vista desde la enfermedad precisamente, sino que bueno, la persona tiene que desarrollarse saludablemente, aunque tenga un diagnóstico específico, y tiene el derecho a estar incluido socialmente, tanto a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de formar una familia, etc. ¿Y eso, ¿no?, se aplica mucho, poquito o nada? Quiero decir, ¿cambió la situación de 2018 para acá? En esa escala diría que poquito. Poquito. Creo que hay experiencias, creo que se avanzó en cuanto a que la ley encomienda que se formule el Plan Nacional de Salud Mental y en ese sentido hay un plan formulado desde el 2020 donde hace una serie de recomendaciones para bajar a tierra la ley, pero no está aplicándose en su totalidad, obviamente, es un proceso. Y también, bueno, el órgano de Contralor o la Comisión Nacional de Contralor para justamente que la ley se cumpla no está funcionando en este momento. Entonces, como que yo diría que hay experiencias que van en la línea de la ley, que surgen desde el sector salud, pero bueno, lo que es la interinstitucionalidad y que a todos les llegue, ¿no? Porque podrá haber experiencias para algún sector o para algún departamento o para alguna población en particular, pero si consideramos en todas las personas que pueden necesitar de esos servicios, no les llega a todas. Y María José, mencionabas lo de la comisión, ¿desde cuándo no está funcionando y por qué? ¿Hay una explicación al respecto? Porque si no hay un contralor... Bueno, el por qué no sabría decirlo, depende del Ministerio de Salud. Por lo que tengo entendido, desde septiembre no se ha vuelto a convocar y también tengo entendido que hay un reclamo de las asociaciones de familiares que integran para que se empiece a reconformar, ¿no? O para que se vuelva a convocar porque estuvo funcionando. Claro. Hablabas de organizaciones, de la sociedad civil. Sí. Fueron muy importantes también en el camino que llevó a la ley de 2018 y recuerdo perfectamente además que fueron tiempos ricos de la discusión pública al respecto y que no sé cuánto, pero un poco creo que se avanzó en la desestigmatización. Sí, totalmente. ¿Cómo evaluás toda esa movida social que ha habido? Bueno, yo creo que cuando se logra conformar una ley para colectivos que tradicionalmente quedan como por fuera de lo general, es porque hay un movimiento social que puja para eso y que lo pone en la agenda política. Entonces, creo que es sumamente importante y relevante y ha sido fundamental en ese sentido. No significa que se hayan colmado sus aspiraciones, digamos, ¿no? Por esto que decíamos, bueno,
hay que instrumentarlo, hay que poder generar distintos dispositivos de atención. No todas las personas necesitan el mismo tipo de intervenciones, de herramientas, de abordajes en ese sentido. Y bueno, dependiendo como de la edad de la persona que puede estar vinculada a un tema de trastorno mental o de salud mental, también ahí depende a dónde están puestos los esfuerzos y las necesidades, ¿no? Los padres de niños y de adolescentes se preocupan por el sistema educativo, se preocupan por la inserción laboral, y los adultos más que nada en la vivienda, ¿no? Es esta cuestión de cuando no generamos una sociedad que tenga capacidad de incluir laboralmente, bueno, al ser adultos, ¿cuál es el sustento y dónde van a vivir? Que ese es Me acuerdo que un una tema. palabra que sonó mucho en aquella discusión fue desmanicomialización. ¿Esto está sucediendo Sí. ahora en Uruguay, en los hechos? ¿Ese Bueno, proceso se echó a andar? ese proceso, en realidad, lo que la ley plantea es que no se vuelva, que no haya unidades de atención monovalentes, es decir, que no haya creaciones nuevas, y hay como una tendencia, o debería haber una tendencia, hacia el trabajo más en comunidad y en el primer nivel, y en este sentido. El tema es que sí, pero si no tiene que haber una alternativa para eso, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. No pueden quedar en banda las personas. claro. Si no, ni una Claro, cosa ni la aunque otra. tengan una atención ambulatoria, tienen que tener Sostén. un sostén social, una posibilidad de inserción laboral, una posibilidad de vivienda. Y bueno, para eso sí que creo que se están pensando los distintos dispositivos que pueden aparecer, por ejemplo, de más protegidos a menos protegidos o más autónomos, desde cooperativas hasta... Pero igual la intención es que es la inclusión, ¿no? No se trata de sacar de un manicomio para armar grupos de personas sectorizadas o segmentadas, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que, más allá de que hay espacios o personas que requieren un mayor apoyo para la vida cotidiana, bueno, hay muchas más que con los apoyos necesarios podrían desarrollar una vida totalmente incluida a partir de tener oportunidades de empleo, ¿no? ¿Y eso de momento se está desarrollando? Hay experiencias. Pero muy puntuales, digamos, Hay no a nivel de experiencias, política de Estado. claro. Lo que falta es la implementación, precisamente, y es lo que no vemos como que se mueva rápidamente, digamos, ¿no? Claro, sí. Hay distintas situaciones de la vida cotidiana que atraviesan muchas personas que generan un territorio fértil para tener problemas de salud mental. Por ejemplo, ámbitos familiares de violencia, estar privado de libertad, estar en una cárcel, precariedad laboral, vivir en la calle. Primero, si esto es así, digo, estoy manejando más prejuicios. Y segundo, si podemos soñar con una visión en conjunto, como con tantos temas que enfrentamos en la sociedad, y en este programa terminamos en general hablando de estas cuestiones, ¿no? De que todo es complejo y una mirada de solución más global y más mediano y largo plazo. ¿Se puede pensar en eso? Bueno, primero creo que es compleja la realidad como para decir, creo que pensarse se debe pensar en eso. Está todo lo que acontece es multideterminado, ¿no? El tema es cómo a veces se pone la salud mental como una bolsa y ahí entra todo lo que parece que afecta las emociones y la capacidad de razonamiento. Y en realidad, bueno, es necesario plantear que la salud mental es parte de la salud integral de la persona, y en algunos aspectos podrá deteriorar la salud mental desde un sentido más de que una persona pueda no sentirse satisfecha, infeliz, que no puede con la vida, ¿no? Y no necesariamente es un trastorno mental, un diagnóstico en ese sentido. Entonces, no porque no todas las personas privadas de libertad tienen problemas de salud mental, no todas las personas que están en situación de calle, y viceversa, ¿no? Es decir, no todas las personas que tienen trastornos mentales terminan en calle ni terminan privados de libertad. Entonces creo que el poder en alguna medida tener una mirada sistémica de lo social, es decir, que hay problemáticas que son determinadas por distintos factores,
que todo afecta a la salud, y sí, todo afecta a la salud porque somos y vivimos a través del cuerpo de la cabeza, de las emociones, ¿no? De una forma integral. Pero creo que hay que poder analizar las condiciones que llevan a esas situaciones, ¿no? Que en general son más condiciones sociales que condiciones individuales. Es decir, la mirada para ese cambio tiene que ser social, no puede ser la atención individual, que sí es necesaria en cada caso particular, porque cada uno lo sufre, pero si pensamos en una solución social, la mirada tiene que ser social y sistémica, digamos, ¿no? ¿Cómo se podría impulsar un cambio en esa mirada social? O sea, ¿tiene que venir desde el lugar de políticas públicas? ¿Tiene que venir desde la educación, desde un todo? ¿Cómo? Bueno, las políticas públicas tienen la responsabilidad, para mí el Estado tiene la responsabilidad de organizar y de evaluar y determinar dónde pone las prioridades. Sabemos que todo a la vez no se puede desde un discurso economicista, digamos, ¿no? Pero en alguna medida nosotros estamos organizados, el Estado por sectores, por algo hay ministerios, ¿no? Salud, vivienda, educación, trabajo, pero si no hay una mirada transversal que dialogue en eso, es como que es difícil que cuando se diseña una política se piense en la complejidad de las personas que viven una situación, ¿no? De hecho, si ponemos un ejemplo de una prestación social, por ahí encontramos que hay prestaciones sociales para determinada población y de repente hay alguien que está en esa población y no entra en esa prestación, ¿no? Es porque algo no se miró en ese sentido. Entonces, creo que el poder comprender de forma, cuáles son los determinantes, creo que los factores socioeconómicos, culturales, obviamente es parte del proceso, pero también que hay realidades distintas, locales, y que se debe atender eso también, la diversidad de situaciones, ¿no? No por patología, sino por contextos más que nada, ¿no? María José Bañato, muchas gracias. ¿Hay algo Muchas muy gracias. fundamental que no hayamos dicho que quieras señalar? No, un gusto y bueno, esto es como, ojalá tuviéramos la solución, pero es una construcción que tiene que tener una disposición política con un enfoque de mirada en este sentido, ¿no? Creo que no hay que negar que es un avance tener una ley de salud mental, lo que hay que seguir es empujando también para mejorarla, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quédense que ya seguimos con la letra chica.